pues vamos a hablar, seguir hablando de los temas. Pues antes de eso, pues, bueno, creo que la presentación última nos dejó con ese buen sabor de debate, ¿verdad? Con esa sensación de poder extendernos. Sin embargo, en el momento, pues no se podía porque ya se nos terminaba la hora. El tema del grupo 4 que nos estaba nutriendo sobre el Consejo Nacional Anticorrupción, creo que ese era el tema. Bastante importante la información, los hallazgos. Insisto, no es politizar la clase, no es que vamos a señalar lo que hace cierto partido o los que están en gobierno, en turno en el gobierno. Simplemente nosotros como ciudadanos y como personas que nos interesa el bienestar de nuestro país, siempre tenemos que señalar las cosas que no estén bien hechas, ¿verdad? Lo que esté incorrectamente hecho o lo que atenta en contra de las leyes y la Constitución, de todas las situaciones que se han suscitado y las circunstancias de las cuales se han aprovechado las personas que por ahí pues hacen uso de estos mecanismos para poder apropiarse de algo que no es que no les pertenece. Han sonado varios casos, ¿verdad? Y nosotros pues como bueno, esos elementos que pagamos impuestos y que ese fondo pues tenga el destino que unos pocos quieran darle, pues no es lo correcto. Entonces por eso es que en las clases a veces señalamos algunas situaciones que no están correctas, no son correctamente hechas y nosotros que vamos hacia ese camino, pues en algún momento que sabemos si alguno de los que estamos acá pues ostentemos cargos de relevancia pública, ¿verdad? Y tengamos que ver de cerca todo este tipo de situaciones. Llamado a la reflexión, yo suelo decirlo, ¿verdad? El profesional puede ostentar la formación que tenga, ¿verdad? Puede tener incluso postdoctorados en determinada área de la ciencia, pero hay componentes que el profesional debe tener siempre presentes en todo momento. ¿Sí? Y bueno, cuando uno está salpicado con alguna situación de corrupción es bien complicado, ¿verdad? Porque es una imagen que se puede deteriorar. Bueno, y en referencia a eso, coincidentemente, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la ética en la auditoría, el código de ética, un tema que ya tienen ustedes en la plataforma. Y bueno, sobre eso vamos a discutir hoy. Pero antes, recordarles que pues, la proximidad de las actividades que vamos a tener casi encima, ¿no? Les recordaba también que el mes de julio es bastante dinámico. El siguiente examen, que es el próximo lunes, va a ser 4 temas, ¿no? Tiene un porcentaje de evaluación un poquito mayor que los anteriores, que los primeros 2 exámenes que se han hecho. Y bueno, el compendio temático ya tienen 2, les voy a ir también subiendo 2 el jueves, y el jueves que tengamos la clase pues vamos a hablar un poquito de cada uno de los temas que les vaya colocando en la plataforma. Me han gustado bastante las exposiciones, el tono que le han dado, el enfoque de ser más ejemplos o hallazgos, eso es bueno porque vemos cómo se puede relacionar lo que vemos en teoría. Muchas veces
una clase no es tanto la cantidad de teoría que se pueda abordar, ¿no? Sino los escenarios reales, las situaciones que se puedan palpar, ¿no? Dentro de los temas que se puedan abordar. Por eso es que muchas veces ustedes dirán, ¿por qué tantos videos, verdad? ¿Por qué tanto análisis de entrevistas? Porque a mí me interesa que quizás por la situación que estamos atravesando de la virtualidad, ¿verdad? No se puedan hacer auditorías así presenciales, ¿verdad? Tienen que ser remotas o a través de estos mecanismos así. Pero que conozcamos como personajes autorizados o de voz autorizada puedan decirnos, ¿verdad? Más allá de lo que nos pueda decir el libro, ¿verdad? O alguna fuente secundaria condensada en algún documento, ¿verdad? Una entrevista enriquece un poquito más. A mí me gusta que y por eso se los comparto para que hagan algún resumen, algún análisis. Y la otra situación con la que reiteradas veces les he dicho que en esta área como que no hay tanta exploración, ¿verdad? No hay, créanme que anoche me quedé hasta tarde, como casi siempre, ¿verdad? Pero revisando documentos, viendo ejemplos o cosas que tengan pertinencia con la clase y que les pueda facilitar para que puedan trabajar con ellos, ¿verdad? Eso nos limita un poco, ¿sí? de la escasa material bibliográfico y audiovisual que hay con esto de la auditoría. Y también en algunos casos es que las empresas son bastante herméticas con ventilar. Y es razonable, ¿verdad? Sabemos que muchas veces en la auditoría la información que se maneja tiene que ser bastante... tiene que tener un destino bien estricto, ¿verdad? Confidencial. Y bueno, la otra, el otro dato acá, que es sobre el avance del proyecto, ¿verdad? Que al final eso es lo que vamos a hacer, el proyecto de auditoría financiera, bueno, más que todo un análisis financiero, reitero, y porque no tiene esa profundidad, no tiene esa minuciosidad, observancia de los registros diarios, por ejemplo, o de los saldos ajustados, todas las transacciones que se puedan observar y corroborar su secuencialidad y que sean datos confiables. Nos vamos a quedar con los estados financieros y bueno, el avance va a ser el 22, ya habíamos quedado, lo extendimos un poco por lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces voy a habilitar esa opción para que ustedes puedan subir el archivo esa fecha. Y hablando de eso, pues todavía por ahí pues estoy comenzando a revisar sus trabajos. Lo importante de eso es que, repito, que ustedes se enmarquen en los lineamientos y la estructura que uno les pide. Y ahí pues uno no tiene ningún tipo de argumento para poderles quitar algún punto. Y los grupos 5 y 6 que tienen que poner el 29 sobre las empresas auditoras más importantes de Honduras. Quizás algunas no sean netamente de Honduras, sino que tengan alguna sucursal o alguna agencia en el país. Y el papel del sistema del Servicio de Administración de Rentas en la auditoría de las empresas, ¿verdad? Cómo hacen para poder asegurarse de que captan todas las retenciones de las empresas. Entonces son temas también interesantes que los grupos correspondientes nos van a abordar sobre esos tópicos. Hubo un compañero que me hizo una pregunta a través del grupo. Sí, me gusta siempre que las consultas así de esa magnitud las podamos abordar a través de este mecanismo, ¿verdad? Donde quizás a partir de esa pregunta puedan surgir otras y bueno, y poder... Buenas tardes, Lick.
disculpe. Sí, buenas tardes. Sí, yo le hice la consulta, Ricardo le saluda, es acerca del avance que tenemos que enviarle. Queremos saber por parte del grupo hasta qué inciso debemos enviárselo. Ok. El avance del proyecto, dice Ricardo. Proyecto Sí, de auditoría. en donde vamos a aplicar, donde vamos a auditar los estados financieros. Ok. Sí. Bueno, vamos a hacer la proyección del documento para... Sí, Ricardo, lo esencial más que todo, ¿verdad?, es que yo les hacía énfasis en que tuviesen los estados financieros con los que van a trabajar. Y ahí los otros aspectos son relacionados con objetivos, la justificación, son componentes teóricos que... Lo importante acá es que ustedes identifiquen la empresa con la cual van a trabajar y que mediante los estados financieros principales, ¿sí? Que no se les va a pedir un estado de cambios patrimoniales o un estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Básicamente el estado de resultados de 2 periodos continuos o consecutivos y el balance general, preferiblemente que sea información fresca, lo más reciente posible, porque de esa manera pues nos acercamos más a la realidad, pues, aunque sabemos que con esta coyuntura, la situación de la pandemia, claro que vulnera las actividades de casi todas las empresas. Entonces, lo esencial es eso, ¿verdad? Pero creo que en la clase anterior habíamos discutido de que quedamos hasta la parte del análisis cualitativo, ¿sí?, de este capítulo 4, que básicamente son aspectos cualitativos, ¿sí? Hasta el análisis cualitativo, dice Lick. Correcto. El primer avance queda acá, ¿verdad? Luego... análisis cualitativo. Ok. Sí, pero sí, Ricardo, okay, y todos los compañeros, sí, que tengan el balance y el estado de resultados de 2 periodos consecutivos, 2017-2018, 2016-2017, o si fuese más reciente, 2019-2020, ¿verdad? Si fuese más reciente, entre más reciente, más interesante, porque más nos acercamos a la realidad de las empresas. Y bueno, aparte del tema de código de ética y el enfoque de auditoría, vamos a hablar un poco sobre las normas de auditoría para poder ver qué podemos marcar dentro del trabajo. Entonces quedaría el avance hasta aquí. Lógicamente, después, antes de que ustedes antes de la defensa del proyecto, ¿sí?, me lo van a enviar unos días para hacer la revisión del mismo y darles algunos tips sobre la parte que queda. En este caso, estos 2 capítulos, ¿verdad? El capítulo de análisis cuantitativo, que, bueno, básicamente sobre las razones y el análisis horizontal y vertical. No les voy a pedir el análisis DuPont, que es un poquito más complejo, ¿verdad? En otros casos, pues, otras herramientas ahí para hacer un análisis o una auditoría financiera. Entonces, básicamente eso, hacer una revisión rápida del documento y poder solo regresar sin ningún tipo de valoración en el sentido de penalizarles algún puntaje, y previo a la defensa. Se le puede decir, ¿verdad?, una vez que ustedes me envíen o suban el avance, entonces ahí les voy a hacer los comentarios o las correcciones en especie de comentarios para que las vayan considerando, ¿verdad? En algunos casos siempre les doy alguna ejemplificación o alguna alternativa que puedan adoptar cuando quizás la que hayan colocado no esté
tan acertada o no sea la ideal. Lo clave acá es identificar la empresa, ¿verdad? Los resultados financieros, de ahí lo demás son componentes que ustedes pueden procesar de manera rápida. Y bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Se lo enviamos en PDF, Lick, o en Word, por el tema de la conexión que usted va a hacer. Excelente pregunta. Normalmente me lo subían en PDF, pero yo tenía que convertirlo a Word por los comentarios, ¿verdad? Por las correcciones o comentarios. Algunas veces solo son sugerencias, porque en proyectos anteriores pues, han hecho buenos proyectos los jóvenes y bueno, uno pone alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, quizás cuando la secuencialidad de los objetivos específicos, recuerden que también siempre tienen que tener una secuencia, ¿verdad? En su ejecución para poder englobar lo que es un objetivo general. Entonces, tips así, ¿verdad? Tópicos así, cuando a veces colocan una debilidad que es una amenaza, por ejemplo en el análisis FODA, entonces uno ya va sugiriéndoles cómo lo pueden colocar, ¿verdad? Aspectos así, o sea, son situaciones o elementos o componentes o conocimientos que ustedes ya han repasado una y otra vez, solo que acá lo trasladamos a este trabajo. Entonces, preferiblemente en Word, por los comentarios, por las correcciones que les pueda yo realizar, aunque básicamente todo se enmarca con los lineamientos comunes que en casi todos los trabajos he colocado. Y bueno, con el atraso, pues, no suelo decirlo, siempre me gusta ser bastante discreto, pero en estos tiempos me he cargado un poquito, ¿verdad? Estoy ahí en un proceso por una beca por un doctorado fuera del país y bueno, ahí un poquito hay que hacer varias cosas, reunir varios documentos y eso. Y por ahí otros cursos, ¿verdad? Yo les invito a que también, si ustedes pueden ampliar su horizonte de conocimiento, pues eso les va a abrir un abanico de oportunidades que quizás uno no visualiza en este momento, pero que más adelante pues el mercado se puede abrir. Recuerden que las situaciones de crisis dan lugar a nuevas oportunidades posteriormente. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a hablar vamos a discutir un poquito sobre este tema del Código de Ética Profesional en relación a la auditoría administrativa. Siempre lo orientamos a auditoría administrativa, pero muchos componentes del código son orientados a casi todas las auditorías. Entonces fue la mujer que los mató. La mujer fue quien los mató, ¿verdad? Se lo confesó. Tener una mejor visibilidad. Ok. Ok, bueno, cuán importante es la ética yo le digo en todo momento y en todo nuestro accionar, y más aún en trabajos tan delicados como lo que es una auditoría, pues genera credibilidad, genera esa eficacia, ¿verdad? Cuando usted le felicitan por un buen trabajo que hace, distintamente de si le supervisan, le auditan o le monitorean, pues uno se siente bastante complacido, ¿no? Yo muchas veces le digo a todas las personas con las que he tenido cierta
cierta relación, ya sea de alumnos o de compañeros de trabajo o de asesores de trabajos o de consultorías. Esto es importante. Usted en la vida es importante que usted haga lo correcto sin que nadie se lo pida. Que diga la verdad, lo vean o no. ¿Verdad? Diga las cosas como son, correctamente. Usted no se anda por las ramas o nadie lo va a sorprender en ningún momento. Qué bonito es caminar libremente y bueno, encontrar personas conocidas y que le reconozcan esa integridad como persona, ¿verdad? Y como profesional. Los trabajos de auditoría requieren, necesitan, urgen este componente de ética. Y es decir, el grado de confianza que se le otorga es reflejado en la seguridad y la integridad del auditor, ¿verdad? Y esto pues siempre cae bien en empresas, en los trabajos que desarrollan, ¿verdad? Y bueno, podemos observar o definir la ética desde el punto de vista filosófico como una rama que trata del conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Si ustedes se acuerdan cuando les colgué un video sobre la auditoría financiera, la auditoría forense. Es increíble, ¿verdad?, el dato cuando dicen que muchas personas, quizás por situaciones de necesidad o situaciones apremiantes, desvían una información o la ejecución de algo, o adulteran o alteran algún dato. Y es bien complicado, ¿verdad? Y todas las situaciones borrosas, ¿verdad?, o incorrectamente elaboradas, hechas o ejecutadas, siempre suelen salir a la luz. En este caso, la ética normativa es la parte de la ética que define cómo derivar las normas y las reglas que deben seguirse para tener un comportamiento ético. Normalmente en las empresas siempre hay normativas, políticas o reglamentos donde se tienen observancias mínimas. Inclusive en la sociedad, por ejemplo, coger una pistola y estar disparando al aire no es una actitud normal y eso se tiene que penalizar. Tomar algo, como en el caso de los ejemplos que nos citaron los compañeros en el tema del Consejo Nacional Anticorrupción, no es correcto esas actuaciones. Y dentro de la auditoría también se penaliza, ¿verdad? Entonces, y la auditoría, la ética aplicada consiste en llevar a la práctica la ética a través de reglas específicas a las diversas actividades en los diversos ámbitos, ¿verdad? Familiar, social, profesional, diversos escenarios. Cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la ética, se refleja, que va en contra de los reglamentos, lineamientos, procedimientos, políticas, normas de actuación. Entonces, todo eso se refleja. Imagínense en un trabajo delicado de esto, cuando se tengan que emitir juicios, diagnósticos o recomendaciones basados en los hallazgos, en toda la información procesada, encontrada, ¿verdad? Y luego que se tenga que desviar, se tenga que tergiversar, lo mucho que influye en los resultados, que afecta a las empresas. Es muy importante hacer conciencia sobre eso. Por eso es que esta actividad es bastante delicada, bastante cuidadosa, y debe observar todos estos
procedimientos, normativas éticas o códigos de conducta. O sea, acá no quieren moverse esta presentación. Es exconvicto. No, con historial de violencia. Es el candidato perfecto. Y no puede defenderse. Bueno, vamos a tener que... Tiene carrera criminal. Desde que la esposa de su primo favorito lo engañó. Él la sigue al encuentro con su amante y mata a ambos. Se da cuenta de que sospecho y va a mi casa a matarme. La ética es muy importante en todos los aspectos, muchachos. Por eso yo siempre, ¿verdad? Más allá de la formación disciplinar, académica o técnica del estudiante, es importante que también en cuestiones de valores pues, se observen todas estos componentes. El código de ética, ¿verdad? Creo que ya lo habíamos definido anteriormente, es una declaración formal de los valores de una organización en relación a los aspectos éticos y sociales, ¿verdad? Y también puede definirse como un documento. Bueno, yo creo que esta parte ya la habíamos... Es un documento que establece guías para mantener una conducta transparente ante los diferentes escenarios que vivimos en la vida, ¿verdad? Y bueno, su cumplimiento regula el comportamiento profesional esperado por todas las personas que ejercen una profesión. En el caso de nosotros, los auditores administrativos, no estamos exentos o no estamos, no somos privilegiados en el sentido de que hay cierta excepción. Aquí hay que hacer la actividad como tal, hay que desarrollar la actividad como tal, colocar la información que hay que colocar los datos o los hallazgos indistintamente de que pongan en evidencia al contralor o gerente financiero de una empresa, porque básicamente es ahí donde se pueden surgir algún tipo de infracción, omisión, ya sea intencional o inducida, de algo que no se haga bien. Y ninguna acción incorrecta, nada que se haga incorrectamente se justifica. Muchas veces incluso personas han sido sometidas, presionadas o incluso amenazadas y por tener que alterar alguna cifra o alguna cantidad o alguna información o ocultarla. Entonces, eso no es correcto. Y cuando en su momento nos toque hacer algo, alguna actividad relacionada con esto o cualquier actividad, hacer las cosas de manera legal, correcta, ¿verdad? Así como declarar algo que es indebido. Las declaraciones basadas en principios puede ser un tipo de declaración de códigos de ética, también conocidos como credos corporativos. Estos básicamente definen unos valores que fundamentan la cultura organizacional, calidad de productos y servicios y el trato para con el personal. Bueno, algunas empresas tienen incluso algunos valores en sus instalaciones ahí enmarcados, de modo que cada cliente o cada empleado que pertenezca a esa empresa se logre identificar con esos valores y pueda enmarcarse. Es importante que el empleado, que los clientes pues, se identifiquen con los valores con los que una empresa se identifica. Estos temas a veces suelen parecer demasiado obvios, ¿verdad? Porque ya lo sé. ¿Para qué voy a hablar de eso si ya lo sé? O sea, ya sé que tengo que hacerlas correctamente, las cosas correctamente, o hacer la auditoría de manera correctamente, pero no crean
siempre hay situaciones que obligan, que influyen, que deciden, que irrumpen, o que corroen la mentalidad de la persona encargada de una auditoría, de las personas, porque muchas veces puede ser confabulado, que se haga algún tipo de anomalía, situación incongruente o incoherente cuando se ejecute esta actividad de auditoría. El auditor ante la sociedad tiene numerosas responsabilidades. Las empresas, la profesión, los colegas, el prestigio que pueda generar para futuros trabajos. Es importante. Algunos principios éticos que cita este código de ética de la auditoría es la integridad. Este principio impone una obligación a todos los auditores de ser leales, veraces, honrados en todas las relaciones profesionales y de negocio. Es importante la integridad como profesional. Sin el ánimo de señalar, pero vemos nuestro entorno y nos damos cuenta de muchas situaciones donde muchas personas están implicadas en corrupción y a veces no lo creemos, ¿no? Porque son personas ante la sociedad muy honorables, ¿verdad? De alta reputación y que no deberían tener o recaer en ese tipo de situaciones. Y lo más triste es que quizás sean personas que tengan fuentes diversas de ingresos, que quizás tengan capitales o recursos vastos, ¿verdad? Que no tuviesen necesidad de mezclarse en situaciones ilícitas. Entonces, este principio dicta que debe ser una persona de principios, honorables, recta, ¿verdad? Que actúa de acuerdo a sus convicciones, no ser falso, no sin escrúpulos. Tampoco adoptar filosofía del fin. El fin justifica los medios, que ignora todo principio, ¿verdad? O sea, muchas veces decimos, al final lo logré, pero ¿cómo lo lograste? Y pisoteando a los demás, haciendo sufrir a muchos, ¿verdad? Incluso a veces sacrificando la vida de muchas familias, de muchas personas, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros como profesionales, no solo en la parte de auditoría, observemos estos valores y estos principios en todo nuestro accionar, incluso por muy pequeña que sea nuestra función o nuestra actividad, desde ese escenario, pues hacer observancia de todos estos principios. La objetividad, esto hace una imposición sobre la obligación de que todos los auditores de no comprometer su juicio profesional. Esto significa que no dejes dudas, que tienes que ser objetivo, no dejar ambigüedades a causa de algún tipo de prejuicio, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. Hay que ser muy objetivos en la auditoría, en este caso el auditor, pero en todo, probablemente en todo lo que hacemos, al menos que sea quizás en educación prebásica, donde hay que estar reincidiendo quizás en muchas, para que los niños aprendan, pero en la mayoría de las actividades hay que observar este principio de objetividad. El profesional de la auditoría no debe desempeñar una actividad o un servicio profesional cuando una circunstancia o relación afecte o influya de manera indebida en su juicio profesional respecto a dicha actividad o dicho servicio. ¿Sí? Cuando esto sucede, pues es mejor no ejecutar la actividad. Mejor no. El auditor también tiene que tener diligencia y competencia profesional.
actuar de manera diligente, ¿verdad? Aprovechar el tiempo, utilizar técnicas, normas enmarcadas, observables por la ley, y el mantener el conocimiento, la habilidad profesional al nivel requerido. O sea, esto tiene que ver con que debe haber cierta competencia en la actividad. Si estamos desarrollando una actividad, una auditoría administrativa, tenemos que tener funciones, componentes. Decía el auditor del video que por lo menos reitero, muchas veces estos temas nos suenan como muy obvios, muy aburridos, porque ya lo sabemos, pero muchas veces también es necesario hacerle como una observancia de los mismos, y cierta conciencia. ¿Sí? Lo estaré haciendo bien, más allá si no soy auditor, si soy probablemente asistente contable, no soy jefe de recursos humanos, porque también incluso en esos escenarios también se puede dar, hablaba creo que anteriormente les hacía mención de que muchas veces se omiten etapas de un proceso de reclutamiento y selección de recursos humanos, o de talento humano, haciendo omisión de algunos pasos, de algunas etapas del mismo, beneficiando así el compadrazgo o la afinidad política o religiosa, ¿verdad? Donde ahí pues te ponen en relieve la falta a estos principios éticos. ¿Sí? Desde hace un tiempo hacia acá la facultad está haciendo bastante énfasis también en estos principios y valores, ¿no? Porque la universidad, más allá de la formación disciplinar, se preocupa por la formación en situaciones de valores de los profesionales que egresen, ¿verdad? Aunque veamos casos, ¿verdad? Que dejan mucho que desear, pero sí nosotros siempre tenemos que hacer observancia de estos principios y valores fundamentales en el ejercicio de todas las profesiones. Vamos a ver. Claro, unos quizás sean un poco más determinantes, ¿verdad?, que otros. ¿Sí? Sin embargo, también es importante confidencialidad. Por eso yo les hacía mención de que
de que este trabajo o este proyecto lo logremos desarrollar o realizar con información pública prácticamente, ¿verdad? O información que las empresas ponen a disposición del usuario, ¿sí? Porque es muy difícil a veces trabajar con información que sea de uso confidencial, ¿sí? Porque podemos inocentemente o inconscientemente incurrir en una de estas faltas, ¿sí? Revelar fuera de la firma o de la organización información confidencial es bastante comprometedor, y sin autorización es mucho menos. Entonces, porque puede haber un procedimiento legal de parte del ente afectado por la entidad que esté siendo afectada cuando se publica cierta información confidencial. Usar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales o de negocios para beneficios particular o de terceros. También eso es penalizado, y el auditor pues tiene que tener tiene que tener observancia total de todas estas de todos estos principios. Insisto, no solamente el auditor, nosotros desde nuestra función, de nuestra actividad, hay que tener bastante cuidado con la información. Recuerden que en estos tiempos vemos que en nuestro medio, pues incluso situaciones que ponen en riesgo incluso la vida de la gente, para las personas cuando se encuentran alguna información o están en un lugar equivocado, vieron algo que no debieron haber visto, ¿verdad? Entonces qué difícil, qué complejo se vuelve cuando alguien tiene que pagar por algo inocentemente. Es muy difícil asimilar. Y a veces también sucede en las empresas. Usted escuchó algo que no debió escuchar, entonces surgen las amenazas, las situaciones indecorosas. Usted tiene que guardar silencio por algo y que al final siempre se descubre, pues puede ser muy complicado. Pero siempre procuremos, profesionales, tener una postura observando principios y valores éticos, siempre son fundamentales. Nadie nos premia, o sea, a veces uno dice, si a alguien que hace algo malo lo castigan, ¿por qué a alguien que siempre hace algo bueno no se le premia? Sencillo, porque nosotros somos, bueno, si tenemos esa creencia, nosotros somos hijos de Dios y Dios hace cosas buenas, ¿verdad? Y nosotros debemos hacer las cosas correctamente sin esperar que nos aplaudan o que nos digan lo hiciste bien o te voy a premiar, o estar atenido a que tengan que premiarme. Y la persona que siempre tiene presente los principios, pues no está pendiente de que alguien le aplauda o alguien le felicite, ¿verdad? Si sucede, en muchas empresas puede ser por algún tipo de comportamiento, ¿verdad? A alguien se le otorgue algún reconocimiento, algún premio, pero no es lo nuestro, ¿verdad? En este caso, pues no debemos estar esperando bonificaciones o aplausos por hacer las cosas bien. Simplemente debe ser una naturaleza humana de nuestro accionar, ¿sí? o algo que por inercia lo hagamos, hacer las cosas bien, aunque muchas veces las situaciones tienden como que a mezclarse y a impedirlo, pero siempre tenemos que tener esa firmeza, esa estabilidad mental y esa integridad de observar siempre estos principios. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Reitero, a veces suena obvio recordar algo que sabemos, pero siempre es bueno observar estos conceptos, estos preceptos, estos principios.
porque también orientan muchas veces nuestras situaciones, nuestro accionar. Recordemos que el ser humano siempre es traicionado por sus emociones o por sus situaciones conductuales, su comportamiento, ¿verdad? Siempre procurar mantener un equilibrio emocional y manejar los escenarios. Vamos a ver acá. Y hay varios comportamientos profesional, ¿verdad? Que tienen que mostrar esa competencia, esas habilidades y esos conocimientos, ¿verdad? Imagínense que a un administrador, un auditor administrativo no conozca o no sepa qué implica lo que es la planeación o cuáles son los componentes de los que se hace uso la dirección para realizar la ejecución de esa labor. Entonces tiene que haber comportamiento profesional. Y bueno, honestidad, decir la verdad siempre, ser auténtico uno mismo, no tener que encubrirse en una imagen diferente, ¿verdad? Imparcialidad en el cumplimiento de cualquier trabajo o labor. Si no puede hacerlo, pues diga que no puede, que necesita reforzar alguna área, algún conocimiento, ¿verdad? Siempre es bueno tener esa conducta de honestidad. Cumplimiento se refiere a que el profesional que es digno de confianza cumple fielmente sus promesas. Tal trabajo va a estar para tal tiempo, para tal fecha, pues procurarle mantener un margen también por algún tipo de imprevisto, porque suelen suceder de situaciones no contempladas y se mezclan muchas veces en los trabajos o las actividades, y eso puede también hacer que uno pues incumpla. Me identifico un poco, ¿verdad? Porque los trabajos ya deberían estar revisados a estas alturas, pero ya les he hecho saber cuál ha sido un poquito la dificultad que he tenido en estos días. Lealtad y fidelidad. La fidelidad y la lealtad son importantes. En el caso del auditor, pues tener esa prudencia de revelar información que no comprometa la integridad de las empresas o las situaciones confidenciales de la misma. Siempre observando estos componentes profesionales. Imparcialidad, justo y razonable en su juicio. Muchas veces hay parcialismo en una auditoría por incidencia del gerente o de la persona encargada de la administración de la empresa, de algún sector, una presión de que haya cierto parcialismo. Eso puede ser una actitud no deseada. Bueno, y hay varios por ahí que ustedes me imagino que ya observaron, que ya leyeron. Ve por los demás, muchas veces también nuestras actitudes. Decía un famoso auditor de que el carisma de un auditor es importante porque eso le abre la posibilidad de caer bien dentro de la empresa que esté auditando. Y no es que uno busque caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Porque eso es difícil también, pero sí tiene que tener cierta carisma para poder compaginar, ¿verdad? Poder realizar su labor de manera correcta. Respetar a los demás, ¿sí? Cuando muchas veces alguna información se la tiene que brindar a alguien que quizás en ese momento pues está ocupado o tiene alguna ocupación, entonces respetar ese tiempo y tratar de lograr un acuerdo democrático en la auditoría que se tenga que desarrollar.
Y así hay otros por ahí que ciudadanos responsables, que observa las leyes, ¿sí? Y cuando hay injusticia también la observa, porque muchas veces nosotros decimos, me considero una buena persona, pero una buena persona es aquella persona que obra de manera correcta, pero que también rechaza las injusticias, ¿verdad? Que también repudia lo incorrecto, lo injusto, las situaciones de abuso de autoridad pudiera ser. O sea, no solamente que tenemos que actuar bien, sino que también no permitir que el mal se apodere de un entorno o que alguien ejecute alguna acción indebida y señalarla. Aunque quizás por la integridad de las personas, pues, en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay mucha tensión, hay mucha inseguridad, pues es probable que en eso pues uno tenga esa cautela o esa precaución, ¿sí? Pero lo ideal es que si alguien es correcto, por ejemplo, les digo esto porque, bueno, sí, para usted y yo que creemos en Dios, ¿verdad? Que hemos visto o leído la Biblia en algún momento, vemos algunos pasajes donde, por ejemplo, en el pasaje donde Jesús corre a los vendedores de las sinagogas, ¿verdad? Porque no es el lugar correcto para realizarla. O sea, ahí podemos ver de que Jesús es una ejemplar, ¿verdad? En su travesía por el mundo, pero que tampoco permitía que eso sucediera. Entonces nos sirve como ejemplo, ¿verdad? De observar de que no siempre tenemos que estar de acuerdo con algo incorrecto o callarnos, sino que tratar de ser responsables socialmente. Bueno, muchachos, ahí les queda el documento, el resto de la información para que la puedan analizar, observar. Reitero, hay muchas cosas que ya sabemos, pero que a veces siempre es bueno refrescar esos principios y dentro de la auditoría es parte del compendio temático que se tiene que abordar y se tiene que tomar en cuenta al momento de la ejecución de la misma. Estamos a 1 minuto de las 6 y bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahí rápidamente. Lick, solo para recapitular, disculpe, el examen el día lunes y el jueves le enviamos el avance, ¿verdad? Es correcto. ¿Al campus o por correo, Lick, y solo una persona lo va a enviar o solo una persona del grupo, ¿verdad? Es correcto, Ricardo, al campus, para todos, al campus, ahí voy a habilitar esa opción para que puedan subirlo. Todo se les va a revisar, no sé que algunos, quizás, paciencia, cierto, asumo mi responsabilidad, pero sí, en el campo vamos a revisar todos los trabajos y ahí van a ver reflejados todas sus puntuaciones. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes y feliz tarde a todos y que estén bien. Gracias, Lick. Saludos. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick.